darte carnita para dejar la víbora chillando. Esos que se pronuncian contra López Obrador por ser un peligro a la libertad de expresión son los que me tienen bloqueado en Twitter. Estaba viendo que Pascal Beltrán del Río, que Víctor Trujillo. Bueno, me acabo de dar cuenta, maestro, y esto te lo debo a ti. Hace unos días, ¿te acuerdas que exhibimos a Max Kaiser, el calderonista que nunca vio nada, que nunca persiguió a corruptos, que nunca se la pasó nadando de muertito en su puesto? ¿Te acuerdas que hablamos de Max Kaiser, no? Sí, el tipo que participa con Marta de Baile. Bueno, pues Max Kaiser también me acaba de bloquear y me acabo de dar cuenta porque Víctor Trujillo hizo mención a algo de Max Kaiser, lo quise ver. Oye, pues ¿cómo se atreven a hablar de libertad de expresión si no aguantan la crítica? Yo no he bloqueado a una sola persona en Twitter, aunque me remiente la madre, así se llame Tumbaburros, así se llame Héctor Suárez Gómez, como se llame Pedro Ferriz. No he bloqueado a nadie en mi historia de Twitter, pero estos personajes no tienen vergüenza. Dicen que Andrés Manuel López Obrador atenta contra la libertad de expresión y ellos son los que se la pasan bloqueando gente. Aunque las redes sociales no es la vida, pues sí me parece importante hacerlo notar. Y eso pasa cuando les duele lo que dices aquí, cuando los desnudas aquí, cuando los señalamos aquí, maestro. Sí, es importante. Fíjate, ellos se dicen demócratas, ellos se dicen plurales, ellos se claman personas que tienen la verdad, cualquiera que sea ese concepto, pero cuando tú los enfrentas los invitas a un debate, a una confrontación con las ideas, a un tête-à-tête, como le llaman los franceses, siempre salen con una parodia, siempre se niegan, dan un paso atrás, porque no son capaces de debatir presentando argumentos. Siempre acuden al payaso de la peluca verde, a sus personajes satíricos que hacen caricaturas, que hacen parodias. ¿Por qué? Porque desde ahí son creadores de fake news. El contenido engañoso que intenta incriminar a una persona, llámese sátira, llámese parodia, es una noticia falsa. Cuando estos tipos incriminan al presidente y sale este tipo vociferante, Víctor Trujillo, lanzando diatribas estulticias en contra del jefe del Ejecutivo, dejando a un lado la importancia que le debería de tener la investidura presidencial, te das cuenta de que no tienen argumentos y que siempre prefieren reducirse a payasos. Letras Libres, que se presume de ser la revista más importante del pensamiento intelectual, no en México, sino en toda Latinoamérica, ya tienen entre sus panelistas al payaso. Imagínate, ese es un contenido impostor, ese es un tipo de información que suplanta o pretende suplantar las fuentes genuinas de información. Son contenidos fabricados, Vicente, público. Entonces, cuando tú te das cuenta que estos personajes lo único que hacen es gritar porque no pueden sustentar la información, o mejor dicho, las creencias, las supuestas conexiones, las leyendas que no pueden confirmar su contenido, es que no son ni fueron nunca periodistas, no son ni fueron nunca intelectuales. ¿Dónde está la maldad? ¿Dónde está la estigmatización cuando tú presentas un contrato que le dieron a Joaquín López Dóriga? ¿Dónde está la maldad? Estás informando al público que no le crea a un tipo que estaba tratando, por ejemplo, de chantajear a María Asunción Aramburú Zavala, ¿sí? Ahí en Polanco, él y su esposa. Entonces, ¿dónde está la calumnia? ¿Dónde estás informando a la gente? ¿Quiénes son estos personajes?
qué hacen, qué han hecho, por qué viven en Polanco, en las torres estas adineradas. ¿Quién paga esas rentas? Pues estos monopolios de comunicación. Entonces, no son periodistas. ¿Cuándo han arriesgado el pellejo? Un periodista, y quienes hemos trabajado en esto, lo sabemos, arriesga la vida, no el prestigio. A mí sí, el presidente dice, no, Ricardo está equivocado porque compartió esto y es falso, y me lo muestra en documento, pues entonces hago una reflexión o el presidente o quien sea, y trato de verificar mis contenidos, mis fuentes de información, a ver si son o no genuinas. ¿Para qué? Para no engañar, para no manipular. Entonces, si tú estás interrumpiendo, como lo hace el presidente con esta presentación que está llevando a cabo los miércoles, los incomodas, desde luego, y te van a seguir bloqueando, querido Vicente, porque además también los exhibes, también les dices sus cosas en la cara. Y a ese tipo de gente no le gusta, no lo soporta. ¿Por qué? Porque le estás poniendo un espejo enfrente. Y no hay nada peor que a un monstruo, a un adefesio, le pongas un espejo enfrente y se da cuenta de que no es más que una sabandija. Y hay que decirlo con todas sus palabras. Querido Vicente, te mando un abrazo. Y pues los invito a seguirme en lo que publicamos en Regeneración MX, en mis redes sociales, @SevillaCrítico, en mi cuenta de Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Y pues aquí seguimos apoyando esa política del presidente de combatir la información falsa. Hay que desnudarlos, Vicente, para que la gente los vea, no los estigmatice, pero vea qué clase de truanes son. Así es, maestro, te mando un abrazo, estamos al pendiente de lo que publiquen en Regeneración MX, y aquí te vemos y te escuchamos mañana en Sin Censura. Hasta mañana. Gracias, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura.